Hola, hola gente bella, gente linda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otra vez aquí en esta oportunidad vamos a continuar con este video que habíamos hecho hace ya 2 semanas, me dice acá, sobre servicios de AWS en un proyecto full stack, ¿sí? Y en esta oportunidad vamos a hacer la parte 2. Vamos a ver lo que es el backend. Así que para que este video les sea de mayor utilidad, yo les recomiendo que vean la parte uno. Y bueno, después se vienen para este video, ¿no? Para esta parte, que ya es la parte 2 del backend, ¿sí? También, bueno, los invito a mi canal, que es Elvisos Beta, en mi canal de YouTube, donde pueden ver muchos de mis videos. Siempre estoy subiendo videos, cursos, tutoriales de programación. Así que también por ahí a veces algunas curiosidades también, ¿no? Del mundo de la programación. Así que este, van a encontrar muchas cosas muy interesantes, como también proyectos completos hechos y gratuitos, como por ejemplo este administrador de contraseñas que está hecho en React Native. Después también, por ejemplo, una tienda online, que está hecho con Antigravity paso a paso, y tiene también, bueno, está hecho en dos partes. Tiene también el procesador de pago, Mercado Pago, y bueno, varias cosas interesantes. También es sobre un administrador autoadministrable, una web autoadministrable. También, por ejemplo, bueno, también tenemos un sistema de centro médico gratuito en PHP más MySQL. Y así, por ejemplo, también, bueno, tenemos algunos cursos, por ejemplo, un curso del Laravel desde cero. Aquí en este curso, bueno, debo actualizarlo, ¿no? Pues ya estamos en la versión 14, creo, no recuerdo bien. Y así también voy, por ejemplo, mostrándoles cómo hice un clon de Uber, más o menos. Aquí les indico más o menos cómo lo fui haciendo. Y así tengo varias cosas interesantes, algunas que ya están un poco más viejitas. Así que bueno, los invito, me dan un like, me siguen, y también, bueno, obviamente que pueden preguntarme, hacer comentarios, críticas, y lo voy a ir respondiendo en la medida que se pueda así. Así que bueno, empecemos sin más. En la primera parte habíamos visto este gráfico que es dividido en dos, porque como es un proyecto full stack, como decimos, tiene una parte front-end y una parte back-end, ¿sí? Y ahora nos vamos a concentrar en esta segunda parte, en lo que es el backend, ¿sí? En el backend, los servicios, componentes de AWS, siempre que generalmente son los más usados, porque puede haber en algunos casos que se usan, otros son un API Gateway, que es en sí un API, es el intermediario que se va a comunicar con nuestra función lambda, y también el API se va a comunicar con nuestro frontend. O sea, se va a hacer un puente, porque el navegador le va a hacer consultas a la API, y la API va a ir al corazón de nuestro backend, que va a ser una función lambda, ¿sí? Y esta función dentro suyo va a tener varias funcionalidades, entre las más importantes: comunicarse con la base de datos mediante un canal, una conexión pool, y una base de datos, dicha, una base de datos como si ya, en este caso es con motor MySQL, SQL, sí. Y bueno, también, bueno, en AWS se permite otro tipo de base de datos, pero en este caso vamos a usar MySQL. También un componente importante, porque nos sirve para poder ver lo que está pasando con nuestra función lambda, es Amazon CallWatch, que nos permite hacer un monitoreo de logs, ver errores y varias cosas que están pasando si mientras va nuestra aplicación funcionando. Ahí podemos ver, que generalmente lo usamos para revisar algún error, algún logs de lo que está pasando, ¿sí? Eh, y bueno, por último, este componente que lo usamos cuando hacemos que nuestra lambda sea una imagen Docker, ¿sí? Entonces, al dockerizarla, como se dice, necesitamos un administrador de imágenes, y de eso se encarga Elastic Container Registry. Eh, y bueno, para eso también necesitamos tener permiso para poder pushear los cambios de la imagen dockerizada, ¿sí? Y así se sube y se actualiza nuestra función lambda.
Bien, vamos directamente a nuestro panel. Acá yo tengo un panel, bueno, que en este caso en la empresa donde trabajo me dieron dos, como dos cuentas, y una de producción y otra de QA, que le llamamos, o también puede ser Dev, eh, que sirve más para hacer pruebas, y bueno, de producción ya es para usuarios finales, ¿sí? Bueno, aquí cuando abrimos nuestro panel, ustedes también seguramente van a tener su panel en AWS. Tenemos varias cosas, por ejemplo, en la página de inicio de consola vemos lo que siempre, como les decía, lo que más usamos. En este caso, en la parte de lo que es el backend, podemos empezar viendo el API Gateway, ¿sí? Vamos a necesitar un API Gateway para nuestro backend, ¿sí? Como les decíamos, el API Gateway va a ser un puente entre nuestro frontend y nuestro backend, así que es muy importante. Es una API en sí, o sea, entendiéndolo como API, tenemos que verlo de esa manera. O sea, una API REST, ¿sí? Que donde hacemos peticiones y nos devuelven respuestas con el método get, put y post. Entonces, por eso cuando entramos ahí al API Gateway, por ejemplo, les voy a mostrar el que yo estoy usando. Acá tenemos varios API Gateway. En este entorno está así, pero el que yo estoy usando es este, que incluso ahí, fíjense que ahí dice el protocolo que usa es un REST, y por eso digo que es un API REST. También se puede hacer otro tipo como un HTTP, pero en este caso es conveniente hacerlo así. Y también, por ejemplo, aquí el tipo de conexión regional, porque podríamos hacerlo privado, como en este caso este es privado. Pero lo hacemos así porque si queremos que nuestro navegador se comunique con nuestro backend y no queremos ponerle ninguna traba y que sea la comunicación más fácil, la hacemos que no sea privada, entonces en este caso es regional, ¿sí? Al ser privada es ya más complejo para ingresar, y bueno, más que nada es por eso. Y bueno, ¿qué más? Bueno, cada API Gateway tiene un ID es como el ID el número identificado único de cada API, que después vamos a ver que también es parte del enlace de la endpoint, ¿sí? Pero bueno, cuando entramos a nuestro API dashboard, en este caso le llame así, puedes llamarlo como tú quieras. Bueno, acá desde acá también volvamos a la parte de acá, podemos crear una API, podemos crear API, y aquí le elegimos, por ejemplo, el tema de qué tipo de API. Como les decía, habíamos hablado en nuestro caso es una API REST, puede ser privada, pero no, en nuestro caso va a ser tipo regional, le hemos dicho, ¿se acuerdan? Y bien, una vez que elegimos, después, por ejemplo, elegimos esta, tenemos que decidir, va a ser una API nueva. Bueno, acá tenemos varias opciones, le damos un nombre, la descripción. Este es el tipo regional o privado, como se nos había dicho. Algunas políticas de seguridad, en algunos casos se usa eh, para restringir a la API, ¿no? Pero bueno, eso se lo podríamos, como le decía, en este caso yo lo que hice es usar una API que no tenga ningún permiso o ninguna seguridad compleja, que sea pública, para que pueda ser consumida por el navegador sin problemas. De todas maneras, al ser pública, uno podría pensar que puede ser consumida por cualquiera, pero nosotros podemos configurarle ciertas restricciones para que pueda usarse solamente mediante nuestro navegador, y que mediante nuestra aplicación en sí. Cuando digo nuestra aplicación me refiero a nuestro frontend, o sea, como este va a ser un puente, nosotros acá podemos configurar para que no sea abierta a todo el público, o sea, no que sea consumible por todo el mundo, sino solamente por ciertos dominios, ciertas aplicaciones, ¿sí? Eso también se puede configurar. Entonces, bueno, una vez que la creamos la API, como les decía, yo ya la tengo creada. Y como nosotros, por ejemplo, en este caso estamos trabajando habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que nuestro stack tecnológico va a ser la parte de backend es Nest, que es un framework de Node. Para Node nosotros debemos configurar en esta parte los recursos de nuestra API de esta manera.
poner opciones, proxy y any para que cualquiera. Lo que sucede es que nuestra aplicación en Nest se va a encargar de crear las rutas, entonces nosotros no tenemos que crear las rutas. Esto, por ejemplo, yo lo puse, pero es para otra cosa, lo puedo borrar, no hay problema. Lo importante para que nuestra aplicación Nest funcione bien es configurarla de esta manera, ¿se entiende? Así como está ahí. Lo demás, esto no es necesario, yo lo puse para otras cosas, para fines ya más, digamos, particulares. Pero si nosotros queremos que digamos, nuestra aplicación, eh, nuestro backend, en este caso está hecho en Nest, de esta manera nosotros lo que hacemos es configurar las rutas, nuestro endpoint, y le decimos a Nets que se encargue de crear estas rutas y le damos como ese. Esto es como que le decimos, bueno, vos podés crearlas tranquilamente y aquí puede crear, por ejemplo, en nuestro proyecto, nuestra función lambda, puede crear rutas como out, por ejemplo, acá dependiendo, ¿no?, qué tipo de rutas y qué es lo que necesitamos. Es como que al ponerlo así nosotros configuramos para que nuestra API Gateway pueda ser parametrizado, pueda ser creado, pueda, se pueda crear de manera particular cada ruta, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos configurando bien. También aquí tenemos que habilitar los cores. Los cores van a ser, eh, por ejemplo, quienes van a poder ingresar a usar esta parte de lo que yo les decía. Cuando nosotros ponemos el comodín, permitimos que cualquier origen acceda al recurso, pero acá podríamos poner algún dominio en particular. Supónganse que ustedes solo quieren que ingrese mi sitio.com o, o algo así. Entonces, de esa manera lo que hacemos es que mi sitio.com va a ser este core front, ¿sí? Entonces solo ese core front se va a poder comunicar con esta API Gateway, ¿sí? Es una manera de restringir también, pero si no queremos que todos puedan ingresar, ponemos este asterisco, ¿sí? Y tenemos que habilitar estos cores, como decía, poniendo esto y esto para que no haya problemas de comunicación entre nuestro frontend y nuestra API Gateway. También, ¿qué más es importante aquí? Bueno, también una vez que nosotros creamos este enrutado, como les vuelvo a aclarar para que no se olviden que este enrutado es el más importante. Una vez que creamos eso, nosotros tenemos que implementar la API. Esto va a ser como una especie de deploy, exactamente así, porque así lo dice, deployamos nuestra API, entonces subimos todos los cambios, le decimos, bueno, qué etapa queremos. En general, bueno, yo ya tengo creado dos etapas, que es Dev y Prod, pero podría, por ejemplo, si yo quiero sobreescribir alguna de estas dos, lo puedo poner ahí. Más que nada estos son como los cambios que se van guardando y se va deployando en esta API. Si nosotros no hacemos implementar la API, no se van a guardar los cambios, no vamos a ver reflejados en nuestra API Gateway, ¿sí? Eso es muy importante también. Y cuando elijamos de acuerdo a ya sea el tipo de etapa que elijamos, o nosotros podemos poner un nombre, no sé, puedes ponerle test, lo que tú decidas, eh, y esa nueva etapa va a estar guardando todos los cambios que están hasta ahí. Y también acá podemos ver las etapas, fíjense, a ver, bueno, tenemos que ingresar acá y acá vemos las etapas. Cada etapa va a tener por ejemplo, tenemos, en este caso tenemos dos, ¿no? Pero cada etapa va a tener como dice aquí, su URL de invocación. Entonces uno ingresando a esta URL ya puede comunicarse o sea, ya está, digamos, construyendo la API, ¿sí? Entonces este es como justamente nuestro URL en sí de la API, ¿no? Y de acuerdo a las etapas, como decía, por ejemplo, si vamos a prod, acá cambia prod. Y bueno, de esta manera podemos crear varias etapas, ¿sí? ¿Qué más? También
Y bueno, aquí tenemos también varias cosas para ir, para ir configurando. Pero creo que algo que también es importante decir es, a ver dónde era, que me recuerda. Mm, 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 mm. Sí, después, ¿qué más? No, me parece que con eso ya es suficiente. Nosotros desde nuestro código, cuando creemos nuestra función lambda en Nest, nos vamos a encargar de hacer el enrutado, como le decía. Entonces, por eso es que tenemos que dejarlo de esa manera, así, como de esta manera, así, para que se permita hacer el enrutado correctamente. O sea, nosotros no vamos a crear uno por uno las rutas, los recursos, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque al nosotros trabajar con Nest, eh, vamos a querer nosotros desde el código, digámoslo así, crear las rutas. Entonces, al parametrizarlo de esta manera, le decimos que le damos el permiso ese, digamos, le decimos, bueno, ahora sí puedes crear las rutas que necesites. ¿Se entiende? Es por eso que esto es importante, configurarlo así, de esta manera. Bien, y justamente como estamos hablando del código, el código en sí va a estar aquí. La función lambda es el corazón de nuestro backend, ¿sí? Porque si bien, como dijimos, este es como un puente, el cerebro, digámoslo así. Bueno, sí, vamos a usar esa comparación mejor. El corazón, sí, el corazón de nuestro backend está aquí. Entonces aquí va a estar nuestra función, aquí va a estar nuestro aplicativo y nuestro código en Nest, que se va a encargar de crear las rutas, los endpoints, ¿sí? Una vez configurado como les había indicado. Y vamos a ver justamente la lambda desde aquí. Bueno, volvemos aquí al panel y vamos a entrar a la función lambdas, las lambdas, aquí en esta parte. Al entrar a las lambdas, bueno, sí, he creado algunas lambdas en este entorno, pero la que yo estoy usando, la que nos importa, a ver, yo les digo cuál es. En este caso, no es, a ver qué es este es mi lambda, que bueno, que es esta en sí, ¿no? La que vamos a usar. Y esta lambda, bueno, como les decía, ¿se acuerdan que yo había dicho que el código podría ser en, ¿dónde está? Un archivo zip, ¿ven? O si no, también por imagen. Pero eso nosotros lo configuramos al crear la lambda. Por ejemplo, vamos a ver acá. Si yo quisiera crear una lambda, acá debo crear desde cero, por ejemplo. Y ven que acá yo puedo decir quiero una imagen del contenedor. Pero si no crear desde cero, aun cuando si yo creo desde cero, también tengo que, no sé si era aquí, a ver, bueno, acá tengo que elegir, como en mi caso, yo estoy trabajando, como les decía, en nuestro stack tecnológico va a ser Nest en la parte del backend, por eso debemos elegir Node. Si, si no nos sirve si elegimos una de estas otras opciones, porque nuestra versión ejecutable va a ser Node, así que eso es importante ponerlo. Y como le decía acá, si nosotros podemos crear uno desde cero, pero también podemos crear a través de una imagen del contenedor para implementar la función, ¿sí? Y aquí ponemos la imagen de Docker, ¿no es cierto? Por eso les comentaba, ¿se acuerdan de acá para usar esto, para usar el Elastic Container Registry, este, necesitaríamos crear nuestra imagen como nuestra función lambda como una imagen Docker. En mi caso, yo en esta parte, si mal no me equivoco, yo la creé como archivo, como una función más simple, no utilicé Docker, pero simplemente para no instalar en mi computadora algún componente de Docker. Pero es muy bueno hacerlo así porque, como les decía,
en el primer video les comentaba eso, que a veces el desarrollo se hace más fácil. Eh, pero bueno, depende cómo uno lo quiera hacer. En este caso yo lo hice así también por temas más que nada de mi máquina local, para no instalar Docker y esas cosas. Fíjense que cada función lambda tiene muchas opciones acá. Por ejemplo, el código. En esta parte del código está justamente eh, nuestro nuestro código de lo que va a hacer, ¿no es cierto? Todo nuestro aplicativo backend, incluso cómo se va a conectar a la base de datos y todo eso. Este es el código, ¿sí? Como les decía, vamos a bajar. También, por ejemplo, tenemos en la parte de configuración, tenemos lo que son las variables de entorno. Aquí podemos agregar varias variables que sean necesarias, y también tenemos varias cosas como por ejemplo permisos. eh, a ver, vamos a ver los permisos. Aquí en este caso, por ejemplo, los permisos, nosotros podemos dar algunos permisos de acuerdo a lo que necesitemos, de otros componentes de AWS. Por ejemplo, si necesitamos que nuestra función lambda pueda leer un archivo S3, tenemos que indicarle aquí en esta parte, ¿sí? También, bueno, tenemos configuración general, como por ejemplo el tiempo de espera, la memoria que necesitaremos, y por ejemplo desde destinos, no, era desde desencadenadores. Lo que hacemos desde esta opción es justamente vincular eh, nuestra función lambda con nuestro API Gateway. Fíjense que justamente, ¿se acuerdan que hace rato vimos este API Gateway? Fíjense que está correctamente vinculado. Desde esta parte se vincula. O sea que nosotros aquí ya tendríamos este vínculo completo, este con este, ¿sí? Ya está vinculado correctamente, y ya podemos empezar a codificar en nuestra función lambda. ¿Qué más? Mm, Este, bueno, ¿qué más aquí podemos ver? A ver que me recuerdo algo bueno, la base de datos. Fíjense, aquí desde esta opción nosotros podemos conectarnos a una base de datos, y lo vamos a necesitar obviamente porque esto es lo que tenemos que hacer de acuerdo al gráfico, ¿sí? Para la base de datos directamente yo lo voy a buscar desde acá. Hay un enlace directo a la base de datos, que es esta sección que dice Aurora y RDS. Cuando ingresamos ahí podemos ver las bases de datos que tenemos. En este caso yo no tengo unos permisos, porque bueno, en la cuenta, que esta cuenta es de la empresa, así que me dieron algunos solo, no me dieron todos los permisos, a eso me refiero. Pero desde aquí podemos crear una base de datos, y una vez creada le tenemos que dar desde esa parte el vínculo a esta base de datos, ¿sí? También obviamente nos va a dar los accesos y todo eso. Lo configuramos desde acá, ¿sí? Fíjense que yo, si pongo crear una base de datos, como les decía, acá no se muestra. A ver si se muestra, veamos. Acá no sé si me va a salir. Pero no sé si se fijaron que se puede crear distintos tipos de base de datos, no solo MySQL, sino tipo Postgre, y bueno, había otras opciones. Creo que no me va a dejar verlo por tema de permiso más que nada, pero se puede crear varios tipos de base de datos. En sí la configuración es casi la misma, no necesitamos siempre digamos
el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos, el password de la base de datos, o sea, la contraseña y algún que otro dato para podernos conectar correctamente. Una vez que se conecta correctamente, ya la función lambda puede hacer peticiones a la base de datos, agregar, editar, eliminar, consultar. Sí, bien. También algo importante, justamente que estamos viendo acá es el Amazon CloudWatch. Vamos a ver eso acá. Sucede que de nuestra función lambda, vamos a volver a la función lambda que estábamos viendo, que es la que yo les decía que es la que estoy usando, digamos, en este proyecto. En la en esta opción de monitorear, nosotros podemos desde acá justamente ver los registros de CallWatch, ¿sí? Que era este componente, ¿sí? Porque nosotros monitoreamos desde acá y podemos ver lo que está sucediendo, lo que sucedió hace unos días, las últimas peticiones. Eh, entonces para eso nos sirve este componente. Las invocaciones recientes, acá si algún error hubo, seguramente nos va a avisar. Incluso hay esta opción que dice los últimos errores. Acá podemos ver qué es lo que pasó. Y más o menos nos indica, bueno, aquí hay un tema de no, de versiones de no, parece que es. Sí, ven. Pero, no, bueno, y así se puede ir viendo cada, cada, cada log, cada registro de lo que está pasando. Algo también que les puedo aconsejar y que me sirve mucho de experiencia es que muchas veces cuando yo iba acá a ver al Amazon CoreWatch, que es este en sí, o sea, cuando nosotros ingresamos uno de estos links nos lleva justamente, ¿no?, al detalle del log y ya es en sí el Amazon CoreWatch, que no es más un registro, no es más que nada un registro, no es más que eso, me refiero. Pero lo que les estaba comentando, que a veces lo que sucede es que cuando queremos ver errores, supongamos que nos dan un error en alguna sección de al probar nuestro sitio, en todo nuestro proyecto, y pensamos que puede ser algún error en la lambda. A veces el error se da antes de llegar a la lambda, aquí o por acá en el front, en el navegador, alguna funcionalidad antes de llegar a la lambda. Entonces cuando vas al callback no hay nada. ¿Por qué? Porque el error se produjo, en realidad no, el error se produjo antes de entrar a la lambda, eso quiere decir antes de entrar a la función. Entonces no llegó aquí. Entonces lo recomendable es que cuando estemos aquí, un paso anterior, por así decirlo, o cuando el navegador se hagan peticiones y todo eso, se pueda ver aquí, desde aquí los errores, se pueda ver las consultas, cómo se hicieron, las respuestas y desde allí podemos ver qué pasó, ¿sí? Porque varias veces me pasó que entro a Amazon CallWatch y no veo nada y sin embargo hay un error, pero es por eso, porque el error se produjo antes, entonces no entró aquí, no llegó a entrar a la función, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más para ver? Bueno, más que nada es eso, ¿no? Yo les prometo en un próximo video vamos a ver el código, ¿sí? El código de este proyecto y vamos a ver más en detalle la creación de las rutas y todo eso. O sea, vamos a ver en detalle el proyecto y cómo está funcionando, ¿sí? Pero más o menos a grandes rasgos esto es lo que hacemos en un proyecto con stack tecnológico para el frontend React más Vite y en el backend utilizamos Nest y bueno, una base de datos de MySQL. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, comentario me pueden hacer llegar. No se olviden de visitar mi canal, darle me gusta y bueno, estaremos en otro video, así que espero sus comentarios, dudas, críticas. Hasta la próxima.